Muy bien, gracias, Cristina. Lo primero, agradeceros la atención que habéis tenido en PETEC por contar con nosotros. Es un placer estar aquí y, bueno, seguir compartiendo de esta manera tan agradable, ¿no? Y tan amical o amigable el conocimiento, ¿no? Que siempre es enriquecedor. Así que muchas gracias. Mi presentación de hoy constará de unos 35 o 40 minutos. Quiero ser rápido y preciso porque hay muchos temas de los que hablar. No, digamos, profundizar en todos, pero si consideráis luego en la sesión de preguntas, pues evidentemente podemos charlar más detenidamente, ¿no? Bueno, pues hablemos entonces del carbono y sus huellas y sus procesos. Este croquis lo dibujé enfocándome a los retos verdes constructivos que teníamos en el campo de la edificación en estos últimos años, pero los procesos que voy a mostrar a lo largo de la presentación pues son válidos para cualquier campo dentro de la metalurgia e incluso de otras muchas industrias, ¿no? Bueno, antes voy a dar un rápido vistazo a nuestros centros de I+D. Mi intención es ver con vosotros quiénes somos, luego entender el contexto, porque es verdad que hay que contextualizar las cosas, sobre todo en este caso la descarbonización y el marco urgente para nuestra, digamos, acción o reacción climática dentro de nuestro campo, la división, por último, de edificación, que es Stelligens, lo que significa ISCAR, qué tipo de productos tenemos en mercado relacionados con esta alineación, y luego incluso un proceso tecnológico al final, rápidamente, muy concreto de investigación y desarrollo dentro del campo de la metalurgia y del tratamiento de los aceros, ¿no? Bueno, somos más de 1.500 investigadoras e investigadores en todo el mundo. Destacaría también ese porcentaje de más de un tercio de los desarrollos son o en esencia versan sobre procesos, y el 85% aproximadamente de esa inversión que veis queda en territorio europeo, por lo que entiendo que estamos en un entorno de investigación más que privilegiado y más que favorable, ¿no? Tenemos muy buenos investigadoras e investigadores en este continente, ¿no? Más de 100 programas en ruta con numerosas patentes activas y otros tantos productos en relación con diferentes industrias, ubicación y centros alrededor principalmente de 3 continentes, con casas fundamentales en el avance o en líneas de investigación como son nuestros centros de Asturias y País Vasco, potentes en toda nuestra red dentro de un marco global. Y, y bueno, aquí destacar también esa partición entre ingenieros y técnicos y esta cuenta pendiente que tenemos, yo creo que en la sociedad todos, ¿no? De tener una paridad en hombres y mujeres en todos los puestos, en todas las funciones, en igualdad de condiciones y de oportunidades, ¿no? Estamos luchando también para esto, creo que es importante remarcarlo. Estamos inmersos en investigaciones de muchos campos, como podéis ver, desde el automóvil, movilidad, transporte, edificación, construcción, infraestructura, energía, em, sin olvidar también una parte importante del packaging, como llamamos nosotros, o todo tipo de herramientas y de maquinaria, ¿no? En todos ellos diferenciamos principalmente 3 áreas de investigación en todos esos campos. Serían los procesos, estos primeros como modelizaciones o eficiencias energéticas, o desde hace unos años es una firme apuesta por todo el tema de descarbonización, que voy a entrar un poco más en detalle ahora. El tema de productos, ahora destacaría los avances que se están realizando en nuevos aceros, en impresión 3D con alta tecnología en additive manufacturing y en los centros efectivamente de investigación, como decía antes, en Avilés, que están alineados con diferentes industrias y diferentes alcances. Muy interesante. Pasaré rápido por encima de esto. Y algunas soluciones de aplicación directa en automoción, como veis, ese aligeramiento de la estructura reticular de la piel de los vehículos, y esa última imagen a la derecha que expone los casos de estudio con parametrizaciones y una metodología robusta para encontrar óptimos, sobre todo en el desarrollo de soluciones constructivas modernas
o propias de estos tiempos o con las exigencias de estos tiempos, utilizando menos material, ¿no? Lo que los ingleses llaman ese use less stuff, y menos carbono, ¿no? Y un diseño inteligente desde siempre la génesis de cualquier diseño o concepto de cualquier proyecto, ¿no? Algunas innovaciones este año, en 2020, bueno, en el año pasado, en 2021, esa chaqueta aislante desmontable que veis arriba a la izquierda, para raíles embebidos en colaboración con el tranvía de Tenerife, que viene a ser un aislamiento del raíl. Arriba a la derecha hemos aumentado el rango de resistencia en nuestros aceros de construcción con alto límite elástico, que luego sí que me gustaría mostraros, como os decía antes, con un breve proceso industrial de conformado. Y destacar también el sello oro en certificación C2C en Cradle to Cradle para las tablaestacas, con aplicaciones en puertos, en bordes de costa erosionados, cauces, parkings, cimentaciones, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, nuestra opción siempre es la sostenibilidad. No es un lavado verde de cara, como digo yo. A mí me encanta esta imagen porque me recuerda a Asturias, que es donde están uno de los mayores focos de I+D en toda Europa, como os decía, y es para nosotros nuestra punta de lanza, ¿no? Bueno, he querido rescatar, para entrar un poco en materia, esta historia real, personal del Jammer de la empresa. Este boceto es de un compañero de trabajo, es un proyecto que titula a su hijo de 8 años, edificio de oficinas sobre el mar, y dice que está hecho de acero, papá. Pues situándonos fuera de un contexto puramente arquitectónico o quizás estructural, no hace falta casi ni entrar en detalle en que pues hay una interesante reflexión, ¿no?, de las nuevas generaciones, que ya da una relación casi directa, ¿no?, entre los materiales, la naturaleza, el entorno, ¿no?, y en ese aporte tecnológico que tenemos que hacer como especie y al sitio donde vivimos, ¿no? El cambio climático yo creo que es una lucha necesaria, en que lo oímos mucho ahora en todos los sitios. Creo que es muy importante que tengamos esa manera nueva de actuar, con ese nuevo modo de vida, si queremos un planeta bueno, ¿no?, para la siguiente generación, ¿no? Yo creo que en esta generación ellos ya lo traen, afortunadamente lo traen ya en la mochila. Nosotros no sé si debemos hacer algo también con esto, ¿no? Bueno, seremos muchos en 2050. Se estima que seamos unos 9 billones de personas, un importante crecimiento poblacional, ¿no? Es cierto que una de las mayores presiones que ejerce el ser humano sobre el medio ambiente es precisamente la ocupación del territorio, ¿no? Habitaremos el planeta en 2060 doblando el espacio ocupado en el uso del suelo. Así que yo creo que debemos ser conscientes, en todo caso, que a día de hoy solo ocupamos un 2% de la Tierra. Con eso llevamos a consumir el 60% de la energía total generada, ¿no? Son unas cifras demoledoras. Entonces está claro que tenemos que cambiar algo en nuestras ciudades y en los desarrollos, ¿no?, que hacemos en ellas. Y los edificios aquí tienen bastante que aportar, ¿no? Hay muchas readaptaciones y modificaciones a generar en los entornos construidos, y con nuevas metodologías y nuevos materiales, está claro. Y ese porcentaje de impacto, que por todos es bien conocido, ese 40%, pues no se puede olvidar, ¿no? El acero puede contribuir enormemente a esa descarbonización global en la construcción, y bueno, ya estamos comprometidos con ellos. La reutilización, yo diría, y el reuso es la parte de la estrategia a medio, corto y largo plazo de la industria del acero para descarbonizar, y ya pues se están tomando acciones, ¿no?, con respecto a esa eh, buenas credenciales que tiene el acero con su infinita reciclabilidad, ¿no? Y bueno, la demanda, como veis en el gráfico mundial de acero, se ha más que duplicado desde 1990. De igual modo, como otras sociedades en el mundo, como pueden ser, por ejemplo, la China, estoy pensando, y otras sociedades en desarrollo, pues han ido aumentando sus existencias de acero en productos, en equipos, en edificios, en infraestructura. Y bueno, básicamente a día de hoy el acero se puede fabricar utilizando fuentes primarias o secundarias, ¿no? Ahora entraré un poquito más en detalle. Hoy en día la mayor parte del acero se fabrica a través del reto primario, ¿no?, con mineral de hierro, que es esa franja naranja que veis en pantalla. En el gráfico podemos ver también que se prevé que la demanda mundial de acero aumente
de los 1.700 millones de toneladas actuales a aproximadamente a 2.600, ¿no?, en 2050, según los patrones de consumo actual, ¿no? Por tanto, el valor añadido de este material, evidentemente, y su reciclabilidad, pues es, digamos que es transformador, ¿no? Y lo que intentamos es ahondar en esas características, intentando ganarle propiedades, ¿no?, con los años, mejorando sus calidades y siempre con las miras puestas, ¿no?, en ser más ligero, en ser más resistente y en diversificar sus usos, ¿no?, tanto para conseguir ese tan famoso cero carbono, por supuesto, ¿no? Esta frase refleja el increíble avance que está dando. A mí me gusta mucho esta frase porque un poco evidencia mucho en lo que ha dado la siderurgia en estos últimos años al sector de los materiales, ¿no?, concretamente como material tecnológico, ¿no?, el más extendido en todo el mundo, ¿no? Esta slide me gusta también ponerla porque tiene el interesante impacto que podemos ver, ¿no?, y poner siempre las cosas en escala, que yo creo que ayuda mucho en la manera de cómo se diseñan los edificios hoy. Ahí vemos, por ejemplo, lo que aportaría el ahorro de una persona que no vuele, pues no haga un vuelo transatlántico, por ejemplo, o que cuide sus modos alimentarios o incluso que no conduzca su coche, ¿no?, dando esas 3 toneladas al año, ¿no?, de kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de acero, ¿no? Y esta slide la genera el instituto de nuestros homólogos ingenieros británicos y ya dice que ahorrando simplemente el 20% del carbono embebido de los diseños estructurales, eh, ahorraríamos pues casi en un 400%, ¿no?, la visión, ¿no?, del aporte y el ahorro en carbono embebido, ¿no? Entonces, yo creo que la escala del gráfico ya es indicadora de que tenemos mucho que decir, ¿no?, tanto arquitectas, ingenieras, ingenieros y demás diseñadores, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la descarbonización rápidamente. Nuestro objetivo, estamos alineados con el Acuerdo Verde de París, el Green Deal y ese compromiso que tenemos de reducción de 25% en el 2030 y de ser ceros en 2050, tanto para nuestros objetivos están claros a nivel global y también a nivel europeo, ¿no? ¿Cómo se hace a día de hoy en Europa el acero? Pues básicamente, como os decía antes, introducía un poquito, la mayor parte de acero se fabrica a través del mineral de hierro en altos hornos. También se produce hierro con menores emisiones de CO2 que el proceso, digamos, es una reducción normalmente con gas natural, con CH4, con metano, que obtiene ese hierro en forma de pellets vía esa tecnología que se llama DRI o dirección o reducción directa del hierro, ¿no?, que servirá como carga, luego lo veremos. Y luego la segunda parte sería en hornos eléctricos para fabricación de aceros o la fabricación del acero propiamente dicho, donde aproximadamente el 30% del acero mundial se produce en este tipo de industria, de hornos de arco eléctrico. Y bueno, es un acero más común y óptimo para aceros quizá de alta calidad, dependiendo, es amplio el abanico. Dijéramos que es una mini fábrica de acero con 3 grandes electrodos que funden chatarra, ¿no? Estaría también el horno de oxígeno y, bueno, aquí la importancia para mí sería destacar esos aceros para construcción que sí que tienen esa nueva tecnología o ese carácter medioambiental de aceros con baja emisión de carbono o incluso casi nula, mediante esa reducción directa, esa combinación entre la reducción directa del DRI con ese horno de arco eléctrico, ¿no? Si veis aquí 2 fotos a escala reales de un BOF o lo que nosotros llamamos un alto horno y un horno de arco eléctrico, uno estaría en Olaverría y el otro estaría en Sestao. Eh, estas fotos son reales, evidentemente. Y nuestra industria de DRI en Quebec, esta está en Canadá, donde ya se ensayó hace poquitas semanas, precisamente, a escala industrial, ya se está trabajando con hidrógeno verde, que podremos entrar un poquito más en detalle ahora en este tema, para producir esos prerreducidos de hierro que os comentaba antes con metano. Aquí ya se está probando con hidrógeno, ¿no?, para obtener carbono, aceros con cero carbono, ¿no?
Por tanto, si bajamos los datos de carbono embebido estrictamente a su ciclo de vida, al LCA o al ACV en español, en el proceso de formación de 1 tonelada de acero, obtendríamos estos rangos de valor aproximados que sí que os voy a pedir que memoricéis. Serían esos 2,3 aproximadamente en los altos hornos, esos 0,7, 0,8 en unas rutas de chatarra y hornos de arco eléctrico, y ese 1,4, 1,3, 1,5 para la reducción directa, esos prerreducidos que hacíamos también con horno de arco eléctrico. Estas serían nuestras contribuciones por tonelada de acero en el ciclo de vida a esa cantidad, ¿no? 2,5 toneladas, 0,7 y 1,5, ¿no? Por tanto, si hablamos de descarbonización, que bueno, ya empezó a andar desde 2018, cuando se inició la estrategia tecnológica para esta reducción de emisiones de CO2, con estas 3 rutas limpias, el objetivo a medio y largo plazo era claro, era abrir esas 2 vías pioneras neutrales en carbono para la producción de acero con esas nuevas tecnologías, ¿no? Una, por un lado, estaría el Smart Carbon o carbono inteligente, ahora lo explicaré más en detalle, y otra sería la ruta basada que he explicado en la reducción directa del mineral de hierro, ¿no? Con ese gas natural que ahora mostraré. El Smart Carbon básicamente es una vía neutra en carbono que aprovecha energías limpias de fabricación para la formación del acero, y se trataría pues de electricidad, por ejemplo, generada por fuentes de energía como la solar o la eólica. El carbono circular o carbono no fósil, mediante la utilización de residuos biológicos como los procedentes de la agricultura sostenible, la silvicultura, biomasa con objeto de producir bioenergía. También convertir este carbono que de otro modo se emitiría como CO2, pues utilizar a lo mejor utilizar ese carbono en líquidos como hidrocarburos o como etanol o sólidos en plásticos y conseguir circular ese carbono y que no salga fuera, ¿no? Y por último, la captura y el almacenamiento de carbono, lo que los americanos llaman el CCS, consiste en capturar el CO2 emitido en todo el proceso de elaboración del material, transportarlo, bueno, sería condensarlo de manera supercrítica en forma de líquido y almacenarlo de una forma segura en tierra. Luego podemos ver algún ejemplo más. Luego, por último, el DRI, como nombraré bastantes veces en esta presentación, fundamentalmente es eso, implicaría pasar de utilizar el tradicional coque o el tradicional carbón como reductor en el proceso de la formación de la rabio, que es ese prerreducido de hierro antes de generar acero, pues evitar es un proceso que desafortunadamente es muy contaminante, intentar evitar, reducir dramáticamente esa utilización de coque de carbón y utilizar progresivamente gas, o en este caso es CH4 metano, en la producción de ese arrabio, ¿no? Y preparado de hierro. Este sería, digamos, nuestros principales proyectos para 2030, ¿no? Otros proyectos con la vía del carbono circular que encontraréis, y os invito en la página, en el informe del clima de la página. El primero a escala industrial sería el Carbalist. Tiene unos centros de operaciones en Bélgica donde se basa en un proceso que consiste en captación de carbono. Voy a pasar muy rápido por esto, pero os invito sí que a que lo miréis porque es muy interesante. Se basaría en la captación de carbono contenido en gases de altos hornos y se transforma mediante un proceso biológico en etanol para su uso como biocombustible, ¿no? Como fuente de carbono reciclado para la industria química. Este sería el tema del carbón. Aquí, hablando del ciclo de vida, la planta Torero en Gante desde 2018 también en Bélgica se convierte en miles de toneladas de desecho en madera, como carbón biológico que será posteriormente utilizado en la reducción de ese mineral de hierro que hablaba antes y de combustible fósil. Este es nuestro proyecto piloto IGAR en Dunkerque, en Francia, que se está desarrollando como proceso híbrido que conlleva utilización de tecnología de inyección de gas tipo DRI en un alto horno y en una generación de plasma para producir ese gas reductor, también muy interesante. En el futuro esta inyección permitirá también generar hidrógeno verde en ese alto horno y intentar, según
vaya aumentando la disponibilidad de ese hidrógeno y vaya madurando la tecnología, funcionar con cero carbono, ¿no? Y por último, el proyecto 3D para desarrollar esta solución de innovación con captura y almacenamiento de carbono, como os decía antes, en Dunkerque, hacia suelos en el Mar del Norte de Noruega, con ese gas comprimido a una densidad supercrítica similar a la de un líquido y meterlos en esas bombonas, en esas inyecciones a unos 2 o 3 metros de profundidad, ¿no? En yacimientos geológicos o en acuíferos propios, ¿no? Bastante extendida también en Estados Unidos este tipo de industria. Bueno, entonces, en esta primera fase objetivo hasta 2030 queda claro cómo vamos a funcionar a nivel de descarbonización y luego cómo hasta 2050 cómo estas tecnologías se combinan y fundamentalmente con esos carbonos circulares mientras vamos desarrollando y madurando la tecnología del hidrógeno, como decía, ¿no? Se fomenta o se fomentará también el aumento del uso de chatarra, concretamente desarrollando nuevas formas de incrementar la chatarra de baja calidad, que es, como sabéis, difícil de reciclar, y mientras se va aumentando también esa cantidad suficiente de energía limpia para producir el hidrógeno verde fundamental o el hidrógeno cero CO2, ¿no? Por tanto, bueno, podemos reducir considerablemente estas digamos, reducciones hasta 2030, ¿no? Ahora, a partir de 2050, eh, ¿qué ocurre? Bueno, pues fundamentalmente implicaría transitar desde el uso de aquel gas natural o metano a utilizar hidrógeno como reductor, que ya os lo he avanzado, y dado que este hidrógeno se volvería ecológico al venir de energía renovable, pues el proceso de producción del acero alcanzaría prácticamente el balance cero, ¿no? A medida que esa economía del hidrógeno que vaya siendo sosteniblemente económico y que se disponga de forma rentable, pues esperamos que junto con la tecnología de RI, pues el desarrollo sea bueno, cuando sea eficiente y eficaz, efectivamente, y tenga una suficiente maduración, pues está claro que la vía va por aquí, ¿no? Como todos sabéis, ¿no? La industria del hidrógeno, tanto el hidrógeno rosa, el gris, el azul, es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Bueno, y por tanto, se crea un ciclo de carbono neutro utilizando emisiones también de carbono últimas de proceso para producir nuevos materiales como ese carbono, ¿no? que comentaba antes. Y además, no solo permitirán producir acero neutro, sino también cemento neutro. Esos productos de la reacción que encontramos en los altos hornos, compuestos a partir de la escoria del proceso de conformado del material, pues da componentes reciclados sustituyendo a esos famosos plásticos y polietilenos, ¿no? Bueno, pues resumiendo muy rápidamente, aquí en España hemos visto nuestra contribución de gas de efecto invernadero, cómo utilizamos esas rutas primarias con carbón y coque como reductores con esos 2,3 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de acero, que pedía que memorizarais. Hemos conocido también cómo mitigar la intensidad de CO2 con gas, la reducción del mineral de hierro con más los hornos de arco eléctrico, con excelentes resultados en nuestra planta de Hamburgo. Ahora, el reto es ir incrementando ese hidrógeno para esa reducción química, esa reducción verde y limpia. Y hemos descubierto también cómo ya hoy hay rutas eléctricas secundarias que, sumadas a las fuentes de energía renovable, pues reducen drásticamente, casi yo diría a cero, las contribuciones de estos materiales constructivos en toda su cadena de valor y en todo su ciclo de vida, ¿no? Utilizando circularmente ese acero y comúnmente llamado chatarra. Con respecto a la chatarra, os preguntaréis, bien, Alberto, ¿por qué no abandonamos ya esa ruta primaria y hacemos todo con acero reciclado, ¿no? Bueno, pues sería muy buena pregunta, pero la transición o la respuesta no sería completamente sencilla, ¿no? El problema aquí es que no existen a día de hoy coherencia o una relación óptima entre la cantidad existente de chatarra con respecto a la demanda que el reto climático exige, ¿no? Como veis ahí en el gráfico que también os mostraba antes, ¿no?
De hecho, hay algunas calidades de acero que solo son alcanzables vía esa primera ruta. Por ejemplo, típicamente en el sector de la automoción. Por ello, es aquí donde hemos puesto el foco completo para esa descarbonización y donde estamos consiguiendo los máximos valores para cumplir ese reto de París, ¿no? La magnífica noticia que pudimos oír la semana pasada tras el acuerdo firmado en Davos con diferentes miembros y organizaciones de la Comunidad Económica Europea y nuestro presidente y nuestra ministra, se ha firmado un acuerdo, un MOU, en el que habrá un billón de euros involucrados en la generación de una fábrica de RI en Sestao y un horno de arco, en Avilés, un horno de arco eléctrico en Avilés, y en Gijón ya serían dos, y con el que ya funcionamos en Sestao, ¿no? Entonces tendríamos una cadena de producción. En todo el mundo seríamos la primera acerería verde, cosa que es, digamos, es un hito dentro del mundo de la siderurgia. Sería la primera vez que conseguimos, vía energía renovable y con unos grandes electrolizadores, vía electrólisis, conseguir ese hidrógeno verde que nutrirá, como veis en el gráfico, nuestras plantas de reducción directa, y aumentaremos enormemente en nuestra capacidad de chatarra, nuestro uso de chatarra, para convertir finalmente nuestros aceros en 0% de CO2, ¿no? Esto será a partir de 2025 y lo veremos en este país. No hay este ejemplo industrial en ningún lado del mundo. Seremos pioneros. Por tanto, es una noticia estupenda. Bueno, voy a ahora brevemente pasar a la parte puramente más de construcción y daros alguna pincelada sobre productos de cero carbono. Aquí el equipo europeo que optimiza todos los diseños de diferentes proyectos, pues nuestro objetivo sería ir maximizando o encontrando óptimos mediante una metodología que tenemos contrastada con 17 KPIs, en el que vamos alineados con 3 grandes vectores y diferentes, digamos, rangos o puntos de entrada. Según cliente, por ejemplo, pues un propietario o una ingeniera, por ejemplo, pudiera querer reducir el peso o tener ese vector ponderado, ¿no?, dentro de su estudio, de su estudio de optimización, ¿no?, y reducir el peso completamente, o la eficiencia energética de sus sistemas. Una alcaldesa quizás pues se fijaría en reducir la rapidez, el tiempo y tener una obra muy rápida, ¿no?, con un impacto en un edificio, en un centro consolidado de una ciudad, pues interesante, ¿no? O incluso un propietario o una constructora, pues quizás estaría pensando en el coste, ¿no? Incluso un usuario final podría hablar de flexibilidad, ¿no? Nuestra división de ingeniería lo que pretende es encontrar óptimos en la génesis de los proyectos y, sobre todo, dar soluciones constructivas pues cerca de lo que la necesidad a día de hoy o la necesidad climática solicita, ¿no? Esa sería un poco nuestra función dentro del mercado, ¿no? Tenemos varias aplicaciones en función de la naturaleza de la construcción, con esos 17 KPIs. Por ejemplo, aquí muestro un caso de estudio para un edificio de oficinas típico, pues 8 plantas sobre rasante, con una altura media, una oficina normal donde enfrentamos para el completo desarrollo del edificio una solución tradicional con un mercado, digamos, frente a lo que viene siendo tradicional en construcción, con soluciones de alto valor añadido, como por ejemplo en este caso son soluciones de bajo coste o de alto valor añadido o de bajo impacto ambiental, ¿no? Así poder valorar cuantitativamente esos impactos de forma segura y sostenible, ¿no? Pasaré muy rápido por ello. Este es un tipo de contraste donde sacamos números en función de lo que requiera el cliente y así privilegiar uno de esos 3 ejes, ¿no? Esos 3 vectores: económico, medioambiental o social, ¿no? Y luego, bueno, pues conectando el resto de partes, tratamos el edificio como una entidad, como una entidad con un enfoque holístico y una entidad conectada, porque entendemos que no en el óptimo de
las diferentes divisiones de proyecto pues pueden hacer su trabajo perfectamente, pero no tener ese óptimo global, ¿no? Intentamos conectar todo con todo. Bueno, este es un ejemplo de vigas alveolares en la Torre de Dos de París, que bueno, pues con esa característica retícula de fachada donde se hicieron verdaderos avances a nivel social con respecto al mínimo impacto en obra y a nivel medioambiental también y a nivel de peso. Ese es un buen ejemplo en París de cuál es nuestro objetivo principal, ¿no? Otro fundamental avance sería el beneficio y el ahorro de este tipo de materiales de alto límite elástico, como os avanzaba antes, que veré un poquito más tarde. No quiero entrar ahora en detalle, pero decir que este tipo de materiales viene por esa segunda ruta, ¿no? De 100% chatarra. ¿Qué es Xcar para nosotros o para ArcelorMittal? Pues es una iniciativa que reduce drásticamente el contenido de carbono embebido en toda la siderurgia. Digamos que es un paraguas que engloba o cubre, como veis ahí en la imagen izquierda, un fondo de innovación donde hay pues, mucho dinero invertido y mucha gente trabajando para esas tecnologías punta que os comentaba, y luego diferentes iniciativas a nivel de procesos, ¿no? Como os comentaba. El Fondo de Innovación Estratégico pues, es muy interesante porque ahora han sacado también una aceleración digamos, un hub de aceleración para esa descarbonización y esas tecnologías donde hay mucha gente involucrada, y también esa iniciativa ya real para demandar o para ver las demandas del cliente y del mercado, ¿no? Cubriendo esas exigencias de ruta para productos de todo tipo, ¿no? Desde fachada hasta esqueleto, hasta cimentación de todo tipo, ¿no? Bueno, aquí Xcarb lo que viene a aportar a nivel de producto es ese 100% de energía limpia, certificada de manera con certificado europeo de origen, y esa acreditación también utilizando el 100% de chatarra. Y con ese 2,3 que os comentaba antes, que no sé si veis en pantalla, aquí abajo, que os pedía memorizar, este tipo de producto y este tipo de procesos comportaría en el análisis del ciclo de vida solamente 0,3 toneladas, con respecto a ese 2,3, esas rutas que veíamos inicialmente. Por tanto, estamos hablando casi de unos aportes a nivel de la madera. Bueno, no es exactamente así, pero producirían unos rangos y unas contribuciones a todo el análisis del ciclo de vida muy positivos, con una reducción casi nula, ¿no? Este sería el gran aporte, esos 333 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de acero, ¿no? En el proceso, sobre todo para edificación. Si me enfoco en construcción y en edificación y miramos las emisiones consumidas por un edificio en todo su vida útil, en todo su ciclo de vida, pues quizás la manera más interesante, no hablaré del carbono operacional, evidentemente, porque sería el carbono que incluye el funcionamiento en el uso del edificio, sería ese módulo B que veis en gris. Yo me quedaré en el carbono incorporado, que es esa fabricación, ese módulo desde la A1 hasta la A5, en esa fabricación de productos de construcción, en la construcción propia del edificio, la sustitución de materiales y hasta el final de su vida útil, ¿no? En esa partición en módulos. Serían esos módulos A, C y B, ¿no? Y D, perdón. Si miramos aquí las emisiones consumidas por el edificio en toda su vida útil, como comentaba antes, vemos que la parte de la 1 a la 3, cómo pondera o cómo pesa la emisión de CO2 en el edificio, estaría principalmente enfocada a su generación desde su cuna, desde la extracción del material hasta su manufactura. Y luego sí que es verdad que otra cifra importante a destacar sería ese 20 más ese 23%, que harían aproximadamente un 45%, en el que estaría ligado pues, al uso de las tecnologías propias como la climatización, la calefacción y el propio uso del edificio, ¿no? Por tanto, nosotros como siderurgia tenemos mucho que aportar en la reducción directa, y vemos cómo en el ciclo de vida muchas veces hablamos de transporte, es verdad, es importante, pero no pondera de la misma manera que el esfuerzo, digamos, hercúleo que tenemos que hacer las siderurgias para reducir, ¿no? O para la gente, no solamente siderurgia, sino toda la gente que utiliza materiales, ¿no? en edificación.
Bueno, es interesante, es una interesante ratio de peso que, bueno, me invita también a la discusión, ¿no? Por ello es fundamental poner el foco en toda la cadena de valor y hasta, digamos, hasta el final de su vida útil de todos los materiales, aunque nos cuesta, yo lo acepto, nos cuesta pensar en demoliciones y en desasamblajes o en deconstrucciones estructurales. Y bueno, pues el acero tiene aquí mucho que decir, tiene unas buenas credenciales de reciclabilidad y se puede ver aquí cómo se representa como un material casi completamente reciclable, ¿no? 100% reciclable y debe entenderse el reciclado como esa capacidad de generar y recuperar de nuevo el mismo material con las mismas propiedades físicas, ¿no? Mismas propiedades mecánicas, como dije antes, ¿no? Un dato interesante es este informe elaborado por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible. Documenta las evaluaciones de carbono a lo largo de toda la vida de 6 edificios y sugiere un objetivo razonable a corto plazo, sería esos 1.000 kilogramos de CO2 equivalentes por metro cuadrado. Aproximadamente sería el 50% de los edificios, lo que consumen los edificios actuales, ¿no? Fijaros que ya estamos hablando aquí de 1 tonelada como si fuera un óptimo, ¿no? En esas trayectorias globales de descarbonización en el sector de la construcción necesitarían reducir ese 50% para 2030, ¿no? Si atendemos como diseñadores a las guías de buenas prácticas británicas de arquitectos, como puede ser esta guía LETI, en el que el 2020 ya han plafonado o han puesto como rango superior esos 600 eh, kilogramos de CO2 equivalente para la estructura y el edificio completo, en 2030 ya ellos la proponen a 350. Fijaros la exigencia que estamos hablando, ¿no? Con respecto a esos 1.000 que comentaba antes. Esto es una realidad. Esta guía es una realidad que os invito, muy interesante, os invito a leer si es que no la habéis leído ya, ¿no? Y luego, por otra parte, destacar este gráfico que en el carbono, o como vemos, el 48% del carbono embebido en una estructura prácticamente reside en la estructura primaria y secundaria. Podríamos haber también hablar de fachada, pero lo hemos separado. Y vemos, sin embargo, que ya es evocador su relación con el coste, ¿no? El coste de la estructura, si yo mal no me equivoco, sería aproximadamente un 10%. Por tanto, tenemos mucho que hacer con muy poco dinero. Es muy interesante poner el foco y la escala en los sitios correctos, ¿no? Por último, un ejemplo de edificio real. Este es el 22 del Bishopgate en Londres, donde VSP realizó una evaluación del carbono incorporado en ese 22 y publicó, estos datos están publicados en su web, y fue mucho antes diseñado que se publicara esa guía LETI que os acabo de enseñar, que este edificio ya cumpliría esa guía de buenas prácticas para el 2020. Serían unas 17.000 toneladas, ¿no?, de acero para obtener esa superficie de 196.000 metros cuadrados, lo que en ratio supondría unos 87 kilogramos metro cuadrado. Si lo hacemos con la herramienta que solemos utilizar para el cálculo de carbono incorporado, que es el One-Click LCA, como veis en la foto, tendríamos, utilizando la intensidad de esos 2.500 kilogramos de CO2 equivalente que os comentaba antes por esa ruta primaria inicial de acero, multiplicados por ese 87, tendríamos los 218 kilogramos de CO2 por metro cuadrado de carbono incorporado, ¿no? Si lo hiciéramos con nuestro producto ISCAR, por ejemplo, con este producto de acero de bajo contenido en carbono, multiplicaríamos 87 por esos 333 que os comentaba antes y tendríamos los 28 simplemente de ahorro con respecto a los 190, ¿no? Con ese ahorro de 190, que es un ratio muy, muy, muy considerable, ¿no? Muy drástico. Luego, efectivamente, está incluida el mallazo y la chapa colaborante, pero ya simplemente utilizando este tipo de aceros, pues estaríamos cumpliendo los propios objetivos del ETI desde 2030, ¿no?, en 2022. Bueno, simplemente un ejemplo. Y luego me diréis vosotros, vale, Alberto, muy bien, pero ¿por qué hay tantos valores diferentes, ¿no?, de lo que nosotros llamamos, o que los ingleses llaman el ECF, que es la cantidad de carbono embebida o el factor de carbono embebido que tiene un material, ¿no?
Bueno, pues depende de la fuente de los datos o de la mezcla de los procesos industriales de fabricación que estén representados en esas declaraciones de producto, ¿no? Por tanto, por ejemplo, la media mundial de acero darían aproximadamente esos 2.500, 2.300 que hablábamos antes. Si nos vamos a la media europea, que somos un poquito más finos, pues quizás tendríamos esos 1.500 aproximadamente. Si nos vamos a las declaraciones de producto y las medias hechas por los alemanes, por la Baron von Stahl, pues tendríamos esa nueva reducción a 1.100 y aquí sí que pongo el acento en lo que hemos conseguido con este tipo de aceros, bajando su reducción o su aporte de CO2 casi al máximo, ¿no? A esos 333. Este es un ejemplo también de resistencia con respecto a 3,5 metros de un edificio, bueno, una viga de 3,5 metros para la construcción de un edificio típico, en el que, bueno, pues comparamos diferentes calidades de acero. De diferente módulo elástico y vemos también su aporte. Aquí nosotros lo que hacemos en Stelligens, en nuestra división, es principalmente tres cosas que, vamos, no hemos inventado, como dicen los franceses, el hilo que corta la mantequilla, ¿no? Simplemente intentamos trabajar con menos material siempre, aumentando la calidad la calidad del material, menos kilos, mejor material. Intentamos reducir los procesos lo máximo posible nuestra huella de carbono, también reduciendo ese considerable material y luego intentando flexibilizar el máximo posible ese diseño inteligente del espacio, ¿no? Sobre todo a nivel arquitectónico y estructural, ¿no? Por tanto, bueno, obtenemos ratios aproximadamente de un 50% en ese módulo A1, A5, hasta lo que los ingleses llaman el Practical Completion, que es, digamos, hasta el módulo A5, ¿no? Y muy interesante por ese 50% de carbono, siempre contrastando soluciones, en este caso es hormigón, pero hacemos todo tipo de contrastes con madera, con CLT, con glulam, bueno, no es una prescripción del acero per se, sino intentar utilizar el buen material en el buen sitio, ¿no? A veces la combinación de hormigón y acero pues da óptimos excelentes y otras veces con madera en función de las necesidades, ¿no? Bueno, esto es otro ejemplo que voy a pasar muy rápido. No sé cómo voy de tiempo, Cristina. Creo que Sí, llevo... te iba a interrumpir, Alberto, porque quedan 8 minutos y sí me Bien, gustaría darle la oportunidad a alguien que quiera lanzarte alguna pregunta, alguna muy bien. cuestión. Pues paso por encima de esto y lo dejo en preguntas. ¿Sí? He hecho bien en ¿Quieres que preguntarte, sea? sí, sí. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias, Gracias a Alberto. ti. Súper interesante. Venga, nos quedan 8 minutitos para intentar respetar la hora de píldora. Por favor, si alguien quiere lanzar alguna cuestión, Alberto, que ha sido muy densa pero muy interesante la presentación. Yo quiero lanzar, hola, buenos días. No es una pregunta per se, la verdad que interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Esto no sé si Alberto, no es una pregunta, o sea, es decir, entiendo que vosotros sabéis mucho más de esto que nosotros, que nos estamos poniendo al día, y te hablo desde el punto de vista de la promotora, ¿vale? Que es como lo peor de lo peor, ¿no? Somos No, hombre. casi la chatarra, ¿no? Bueno. No, la chatarra es lo mejor. Por eso, pero bueno, oye. Pero bueno, oye, pues nos estamos poniendo al día, estamos empezando a calcular huella de carbono, impacto, bueno, gracias a Dios, pues nos estamos actualizando, ¿no? Y todo lo que has dicho es interesantísimo en cuanto a valores, los estoy comparando con los que tengo yo de mis edificios, ¿vale? Evidentemente no son muy comparables porque tú te has centrado más en oficinas y al final un edificio de viviendas tiene otras características diferentes. Por ejemplo, tiene mucho más porcentaje de particiones. Bueno, es decir, digamos, cada tipología edificatoria, yo creo que... Y en este documento LETI, pues me lo voy a leer mañana mismo porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Lo importante es que estamos, por lo menos midiendo qué es lo que estamos haciendo nosotros y sabiendo cuáles son nuestros ratios y por dónde nos movemos, ¿no? ¿Vale? Y una de las, es por compartir, dentro de mi desconocimiento, una de las barreras es que, primero, tú has hablado del LCA One Click, ¿vale? Pero hay otros programas, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que yo creo es que no hay una base de datos ambiental a nivel europeo ni un programa, es decir, no sé si estamos midiendo todo lo mismo, no sé si me explico.
Sí, que sí. también, que lo has dicho también un poco con lo que, oye, pues cada país entiende una cosa con respecto a la, ¿no? Es decir, me da miedo que al final cada uno calcule su huella de carbono con un programa diferente, con una base de datos ambiental diferente y los datos no sean comparables, no sé. Es desde el desconocimiento, ¿eh? Sí, bueno, hay muchas organizaciones y es muy buena la pregunta, evidentemente, porque vas a lo importante y ya se está trabajando, por ejemplo, en Levels, por ejemplo, el Green Building Council, en diferentes países, en diferentes entidades, a nivel europeo, a nivel global, en certificar o poner un marco, digamos, legislativo, de alguna manera legislar y tener una norma en la que ya hay un montón de prácticas, como te Ujú, indicaba, que van ligadas a eso, ¿no? Pero vamos yendo como las necesidades son mucho mayores, nos superan mucho más de lo que somos capaces de generar, pues vamos con esa, como digo yo, con esa lengua fuera poquito a poco. Pero se están haciendo cosas muy interesantes. Es verdad que en este país, por ejemplo, no hay una legislación todavía, hay una gratuidad de las emisiones de los CO2 ujú. que están en discusión y que pronto se legislará y pronto ya va a venir un tsunami. Aquí en España a lo mejor tenemos una modus operandi diferente, una praxis pues que no es la europea, pero en Europa hay una verdadera fiebre con respecto al tratamiento del CO2 en legislado y normativo. Y Ujú. ya lo están incluyendo en nuestras normas, nuestros códigos, como es el nuestro ahora, que hay algunas pinceladas, ¿no? Al compromiso medioambiental, en los eurocódigos y en otros países como puede ser, por ejemplo es Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido, perdón. Eso es lo que, o sea, que, bueno, que espero también, incluso, no sé si tú, pues que el código técnico en breve exija un análisis de ciclo de vida, ¿no? De los edificios, ¿no? Sería un paso, ¿no? Sí, sí, será una realidad. Lo que ocurre es que yo creo que también hay una velocidad propia humana que Está no es la claro. misma que la velocidad de exigencia que requiere el cambio climático. Entonces tenemos que también ser humildes y decir, oye, pues tenemos mucho que avanzar, hay mucho que hacer, hay mucho que comprometerse, pero sobre todo lo que hay que hacer es cambiar de chip, ¿no? De forma de pensar, porque lo que tenemos es serio y nuestra manera de utilizar los recursos pues tiene que ser de acorde a eso, ¿no? Y en este caso, como vosotros, yo creo que las promotoras y las constructoras también estáis haciendo muchos esfuerzos y ya os estáis alineando con todo este tipo de iniciativas, ¿no? Ujú. De cualquier forma, gracias porque ha sido muy interesante. Gracias a vosotras. Gracias, Lucas. ¿Algún comentario, alguna cuestión, observación? Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Fenomenal. Eh, bueno, la charla me pareció muy interesante. Lo que pude ver es que están muy concentrados en la parte de disminuir el consumo de CO2 para llegar hacia los objetivos de 2030 y 2050, que me parecen muy bien y también muy difícil de llegar. Pero quería saber si estaban también buscando algunas alternativas para disminuir el consumo de agua, que por lo que pude ver, la industria del acero consume un gran porcentaje en la parte de la refrigeración. No sé si es correcto. Sí, sí, es correcto. Sobre todo para la evaporación de agua y el control de temperaturas. Sí, efectivamente no he podido entrar en detalle porque, como bien sabéis, Arcelor somos un gigante de muchas industrias en las que yo he pasado volando simplemente por muchísimas de ellas y uno de los objetivos, de los 17 objetivos de la Comisión Europea para la reducción y para el compromiso climático es el tratamiento del agua, ¿no? Y sobre todo el tratamiento de residuos, no solamente el agua, tratamiento de residuos, electricidad, hay muchos, ¿no? Y hay bastantes iniciativas con respecto a ese sentido. Yo, si quieres, lo que te propongo es enviarte algunas de ellas si tienes más interés y ponerte en contacto conmigo en mi mail y te atiendo con mucho gusto. Bueno, dale, Pero sí, muchas sí, gracias. muy interesante el agua. Otro de los factores clave, ¿no? Como bien natural. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Cintia. ¿Algún comentario más? 11:59. Sí, Ana. Hola, buenos días a todos. Nada, yo solamente agradecer a Alberto la presentación, que me ha parecido, la verdad, que muy interesante. Creo que, vamos, a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de trabajo que estáis realizando para realmente intentar, como bien decíamos todos, un poco conseguir esta descarbonización, que aunque hablamos mucho de ella, realmente no es fácil.
Y luego el día a día, con las diferentes vicisitudes que tenemos todos, es complicado. Pero el proyecto que has presentado de conseguir la alimentación con este hidrógeno que yo llamo verde, me parece realmente un reto súper interesante. No sé qué opinan el resto, pero me parece que realmente es un reto muy, muy interesante. Os pido disculpas porque en mi instituto seguimos de obras y es que he puesto el micrófono, pero es que justamente está poniéndose a taladrar la persona de fuera. Entonces, perdonad si hay ruido de fondo. Y creo que también ha quedado muy claro, patente, algo que yo creo que ya sabemos todos los que trabajamos en este grupo de trabajo, es realmente la importancia de los materiales. O sea, sigo pensando que, como bien has visto en la última gráfica, el transporte es importante, pero el uso de un edificio, el uso es importante también, pero es que sigue siendo casi el 50% de las emisiones los materiales. Creo que es un reto que tenemos que seguir abordando y trabajando en este grupo, por supuesto con todos vosotros y abordando diferentes estrategias para realmente así conseguimos reducir las emisiones del 50% de los productos. O sea que yo agradeceros la presentación y nada, y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Muchas gracias, Alberto. Nada, muchas gracias a vosotros. Es verdad que el esfuerzo es titánico, es hercúleo, yo diría, pero lo bueno es que está en escala real, es decir, que esto no está sobre un papel, esto está a escala real industrial, que es una giga escala. Entonces, el tema del hidrógeno, que no solamente en nuestra industria será clave, va a ser fundamental, es la espina dorsal de la energía en los próximos 100 años, pues ya bueno, no he entrado en detalle, pero hay un consorcio ya firmado se llama HyDeal, lo podéis encontrar en prensa y en nuestra página, con Enagas y con Fertiberia, en el que forma parte ArcelorMittal, para realizar esos electrolizadores en Asturias, con el gobierno asturiano, con Castilla-La Mancha, en este país, en Aragón, para recuperar, utilizar esa energía renovable y transformar ese hidrógeno proveniente del agua y conformarlo de una manera completamente limpia y hidrógeno verde, porque ahora mismo tratamos con hidrógeno gris y con hidrógeno azul, capturándolo en esa forma hipercrítica que comentaba antes, pero realizar este proceso que veis en pantalla con hidrógeno verde nos propulsa a hacer por primera vez en la historia de la humanidad aceros, que es un material sin el que no podemos vivir, o no podemos entender la vida sin ver acero, pues por primera vez en la historia un acero verde, ¿no? Acero con cero emisiones, ¿no? Que es un verdadero hito en el mundo de la industria, ¿no? Entonces sí, fundamental el hidrógeno y este compromiso que tenemos ahora en el HyDeal en España, pues nos va a posicionar muy bien en toda Europa, ¿no? Y en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Joana Roncero. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me ha parecido no excelente, sino lo siguiente. Me ha encantado, muchísimas gracias. Creo haber entendido durante la presentación que hablabas de que se permitirá producir cemento neutro. ¿Te referías al tema de hidrógeno o hay algún...? No sé si podrías ampliar un poquito más ese comentario. Sí, bueno, Gracias. el tema del muy buena pregunta. El tema del hormigón es complicado porque complicado quiere decir que no es sencillo, porque la cantidad energética que requiere la transformación y la reciclabilidad del propio hormigón con respecto a los áridos, a la separación o la desfragmentación de ese material no es nada fácil. Requiere cantidades muy altas de energía, ¿no? En tanto en cuanto el clinker es un elemento que, bueno, pues tiene las características que tiene. El aporte al que yo me refería es esa escoria de alto horno, que al final es un elemento que ya tengo metido dentro del ciclo, utilizarlo como cemento en la gestión del hormigón, ¿no? Aquí hay bastantes líneas de investigación, diversas además, que sí que os puedo facilitar, pero bueno, no es un tema fácil, ¿eh? No es un tema fácil. Simplemente es, nosotros lo que hemos querido dar, o yo lo que quería presentar en la slide es que incluso el producto de la reacción, ese producto final en la reacción química, también lo ciclamos, también lo recuperamos y también lo introducimos dentro del nuevo ciclo, ¿no? Y tener ese concepto de energía o de proceso circular y no proceso lineal, ¿no? Como un desecho, ¿no? Pero Pero vamos, si te pones en contacto conmigo podemos hablar sobre sí, esto. vale, perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien, creo que no hay ninguna mano levantada más.
Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por participar en este segundo programa de píldoras, una píldora excelente. Lo subiremos a la parte privada de nuestra web, como sabéis, la grabación. También estamos trabajando ya sobre el próximo dossier en el que compilaremos todas las presentaciones que vais realizando o la parte que queréis compartir al menos que vais realizando en las sucesivas píldoras. Y simplemente recordaros que la siguiente píldora está prevista para el 22 de junio, que la va a dirigir Gloria Pérez, que es doctora de Ciencias Físicas en el Instituto Torroja, CSIC, y bueno, que pues esperamos a todos, intentaremos seguir dando mucha difusión y nada, que os vaya fenomenal a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias a vosotras. Gracias. Gracias, Todos. adiós.